Buenas tardes niños, buenas tardes niñas. Como ustedes saben, estamos estudiando la evolución del español a través de los movimientos geográficos, y para eso es sumamente necesario volver sobre su inicio, y este se inicia en el Imperio Romano. Así que antes de cualquier cosa nos vamos a ir a la península itálica. Y en la península itálica, como ustedes lo habrán visto en el video que les compartí, habían diversos pueblos. Estaban los latinos, los etruscos, los romanos, y que en estricto rigor estaban muy divididos, pero en algún momento, y por estrategia, deciden aliarse. Entonces, Roma, la república en ese tiempo, ya no es un conjunto de 4 ciudades, sino que es un estado completo con un ejército gigante. Alrededor de Roma habían distintos pueblos, como ustedes muy bien deben saber. Estaba el Imperio Egipto, estaba la civilización griega, estaban los iberos, los celtas en la península ibérica, estaban los francos, estaban los alanos, que compartían espacio y territorio en la zona de Alemania y de Francia actualmente, y estaban también los pueblos árabes del norte de África. Ahora bien, los romanos en algún momento deciden expandir su territorio. Ya con el tiempo su ejército había crecido considerablemente, y podríamos decir que es el ejército más grande de toda su época. Entonces comienza a movilizar distintas tropas a distintos lugares. Entonces se va al Imperio Romano, se va a Grecia, sigue enviando tropas hacia el norte, francos, alanos, hacia la península ibérica, y comienza a enviar tropas con la intención de expandir su territorio y su desarrollo cultural. Ahora bien, ¿ustedes creen que los romanos venían y conquistaban a sangre y fuego? No, no es tan así. Como ustedes lo habrán visto también, el Imperio Romano tenía un proceso de conquista bien particular que se llamaba romanización. ¿En qué consistía la romanización? Bueno, la romanización partía así. El ejército romano, que se había movido a estos lugares, tenían las primeras escaramuzas, primeros enfrentamientos, y posteriormente a eso enviaban a una persona a parlamentar y le explicaban: mira, tu ejército no tiene ninguna posibilidad de ganarnos. Mira la cantidad de tropas que tenemos. Mira la forma en que derrotamos fácilmente tu primer ejército. Pero nosotros no queremos guerra, no queremos matanzas. Lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan de nosotros y nosotros nutrirnos de ustedes. Entonces, ¿qué le proponían? Le decían: mira, nosotros vamos a dejar tranquilos. De hecho, tú mismo te vas a hacer cargo, pero vaya a gobernar a nombre del emperador de Roma. Porque el emperador de Roma te va a brindar protección, te va a brindar carreteras, te va a brindar acueductos, alcantarillado. Vamos a mejorar tu calidad de vida. Y a cambio le pido 3 cosas solamente. La primera es que reconozcan al César como el emperador del territorio. La segunda es que asuman la religión romana. Y la tercera es que nos paguen tributos. ¿Sí? Entonces, si ustedes cumplen con esto, van a tener todos los beneficios del Imperio Romano, y por supuesto su pueblo no va a ser destruido. Entonces la mayoría de los pueblos aceptaba y se evitaban las guerras, lo cual generaba una ocupación del territorio por parte de los romanos, y una ocupación que finalmente se transformaba en convivencia. Si miramos acá en el mapa, podemos ver cómo todas estas personas, todos estos verdes que representa Roma, que es básicamente lo que era Roma durante el imperio, que era todo el borde del Mediterráneo, comienza a convivir con los habitantes nativos. Convive con los griegos, convive con los egipcios, convive con los árabes, convive con los españoles, convive con los franceses. Y esta convivencia genera un intercambio cultural, que es el que nosotros conocemos como sincretismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del sincretismo, cierto? La mezcla entre las dos culturas que nosotros podemos reconocer. Ahora bien, ¿qué pasaba acá? En cuanto al lenguaje, que es lo que nos importa. El idioma oficial de toda esta zona era el latín, pero el resto de las personas podían seguir hablando su idioma en cualquier instancia que no fuera oficial, en cualquier instancia que no fuera formal, en cualquier instancia que no tuvieran que hablar públicamente. Entonces toda la gente desarrollaba su idioma. Y acá se desarrollaba el idioma de los iberos, y acá el idioma de los alanos, y el idioma de los francos. Y finalmente,
¿En qué se terminan transformando? En que todos estos sectores comienzan a convivir, ¿cierto? El ejército romano que se queda sentado en los lugares entrega la protección y sin duda alguna aporta culturalmente. En cuanto al idioma no es diferente. Todos estos pueblos se entienden entre ellos, todos hablan latín. Todos, pero cada uno de ellos generó un desarrollo distinto según sus propios mecanismos idiomáticos. Entonces, en toda esta zona, nos vamos a olvidar un poquito de Egipto, nos vamos a olvidar un poquito de los árabes y nos vamos a concentrar en los pueblos que son conocidos como lenguas romances. Las lenguas romances se desarrollan en función de esto. Y acá tenemos la primera influencia. En este caso estamos hablando de la península griega, ¿cierto? El griego. Entonces el griego, que es la base, se nutre del idioma latín, que es finalmente lo más grande, lo más importante. Acá pasa lo mismo. Las lenguas celtas e iberas aportan, sí, son la base. Pero la civilización que los supera, que es el Imperio Romano, tiene mucha mayor influencia. Entonces acá estamos hablando de sustrato lingüístico, es decir, la base de pueblos originarios que se permiten desarrollar el idioma de un pueblo, el estrato, que es el grueso del idioma, que habitualmente en este caso deriva de conquistas, por lo tanto es un idioma que prima por sobre el resto, y este se llama estrato. Pero todavía no terminamos acá porque nos falta el superestrato lingüístico. Cuando todo esto estaba pasando y el Imperio Romano estaba en un apogeo, digamos, en el siglo I, siglo II, todo lo que empieza bien en algún momento debe terminar. Y en este caso el término se da en el 475 después de Cristo, con la llegada de los pueblos bárbaros del norte de Europa. ¿Ustedes conocen los pueblos bárbaros del norte de Europa? Estamos hablando de visigodos, estamos hablando de ostrogodos, estamos hablando de pueblos culturalmente muy inferiores a todo lo que es el Imperio Romano, pero que al mismo tiempo son guerreros potentes, son guerreros que no se cansan. Y al mismo tiempo que está la amenaza de acá, de parte de los pueblos del norte, desde Asia llega una nueva amenaza también, que es un pueblo no tan numeroso, pero muy beligerante, como son los hunos. Y los hunos llegan al Imperio Romano, los bárbaros llegan al Imperio Romano, y el Imperio Romano se acaba. Pero es tanta la influencia que tenía el Imperio Romano, que en vez de ser conquistados, ellos mantienen su tradición y cultura. Y finalmente, ¿qué comienza a ocurrir acá? Que los pueblos del norte, o los pueblos hunos, que en realidad la invasión no es tan relevante porque logran llegar a Italia, pero muere Atila y mueren todos, consideremos en Europa. Los pueblos del norte de Europa llegan a este lugar, lo ocupan, pero no son capaces de eliminar las raíces romanas. Por lo tanto, poco a poco, estos pueblos se van romanizando también. Efectivamente, la cultura vuelve a darse en sincretismo. Se construye en base al extranjero, pero también en base al que ya estaba ahí. Y la influencia del Imperio Romano era tan grande que no es capaz de ser removida. En cuanto al lenguaje, aparece el concepto de superestrato, que son las influencias extranjeras que aportan lingüísticamente, que entregan nuevos conceptos, pero que finalmente no son capaces de derrumbar el idioma. Niños, esta es la primera parte del video que nos explica el concepto de romanización, el concepto de sincretismo cultural y el proceso de invasión romana, y cómo el español finalmente se transforma en esto. Si lo miramos acá, el español, que es el idioma que va a viajar en el próximo video, el español está nutrido por la influencia de los pueblos originarios españoles en el sustrato lingüístico,
la influencia de la mayor influencia cultural que tuvieron en el estrato lingüístico del Imperio Romano, y el superestrato lingüístico que se compone de los ostrogodos, por un lado, y por otra parte, por la invasión de los pueblos arábicos que se produjo en el año 700 y que estuvieron hasta 1453 ocupando la península ibérica, que también es otro aporte extranjero a la lengua española. Niños, si les queda claro, o sea, si no les quedó claro, por favor, déjenme en los comentarios las preguntas, yo se las voy a solucionar. Y en el próximo video vamos a ver el proceso que se dio en España, o sea, en América, de parte del imperio o de la corona española. ¿Ya? Chao, gracias.